Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Regional a través de las pantallas de TEC Televisión, Educación y Cultura. En esta oportunidad vamos a conocer a un personero político bastante importante dentro de nuestra región, que al igual que ustedes fue estudiante, fue un padre y también fue alguien que se crió por estas tierras de la Araucanía. Estamos con el senador Eugenio Dumas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo, ¿cómo estás? Un saludo, amigas y amigos televidentes. De verdad creo que esta es un privilegio para mí, como parlamentario, el poder participar en una audiencia con ustedes en un programa más humano. Exacto, donde queremos conocerlo a usted y sobre todo en este lugar que ustedes pueden ver. Estamos en la biblioteca del Colegio La Salle, un colegio con más de 112 años de historia, con más de 3.000 egresados y en el cual usted estudió, no egresó de aquí, pero ya vamos a tener tiempo para hablar de eso. Primero quisiera comentar acerca de su infancia. Usted nace hace un par de años atrás, 1945, con una familia con una historia ligada al Medio Oriente. Así que por favor cuéntenos. Bueno, mi abuelo llegó en la primera década del 1900, al final de la primera década. Mi padre nació en El Viaje, se asentaron en la ciudad de Temuco en fines de la segunda década y nunca más nos fuimos de acá. Mi abuelo no tenía recursos, estuvo en Carahue un tiempo donde mi padre hizo sus estudios básicos en la escuela pública y en las primarias solamente pudo tener acceso a educación y se la pateó por sí mismo. Fue un autodidacta, un hombre que leyó mucho, estudió mucho y comenzó desde la nada prácticamente. Él fue el sostén del hogar, tenía 10 hermanos, 9 hermanas y un hermano varón, y fue el sostén del hogar desde niño hasta durante bien avanzada su edad, hasta que se casa con mi madre, que en ese tiempo vivía en la ciudad de Quillota. Se conocen, se casan el año 39, allá en Quillota, y luego mi padre se instala nuevamente en Temuco, porque ya sus padres estaban acá, y empieza a desarrollar actividades empresariales. Y luego cambió su rumbo hacia la política, donde yo prácticamente me amamanté con él en materia política, y eso fue una semilla que sembró en mi ser, en mi alma, respecto de la preocupación por los demás. Y eso hizo que mi vida también tomara rumbos distintos. Pero de verdad yo creo que el haber estado en este establecimiento y ahora estar aquí me trae muchísimos recuerdos de los años más felices de mi vida, particularmente de mi niñez, donde Temuco era una ciudad con 50.000 habitantes, donde los automóviles que habían eran muy pocos. Yo me los sabía casi todas las patentes de los autos de esa época y los nombres de los dueños de los automóviles, las familias se conocían todas, era muy pequeño. Temuco prácticamente terminaba Temuco hacia el poniente en Hóstetes. Y usted ha sido parte de este crecimiento de esta ciudad muy joven y sobre todo de este colegio. Y quisiera repuntar algo de lo que usted dijo. Usted tuvo un padre muy autodidacta y que tal vez fue una inspiración para usted. Tal vez fue el motivo que tal vez lo llevó a dedicarse a la política o tal vez a seguir creciendo como persona. Tal vez a usted y a sus 4 hermanos. En gran medida mi padre tuvo una influencia decisiva en mi vida. Primero porque yo estuve estudiando aquí en el Colegio La Salle hasta segundo Humanidades. No aprobé el segundo Humanidades. Y es más, lo repetí aquí, lo repetí en otros establecimientos también de Temuco. O sea, usted no fue como lo que uno podría pensar, que fue un estudiante muy dedicado. Por lo que tenemos entendido, usted tiene un sobrenombre en este colegio que recordaban autoridades de la época. Era lo más desordenado que había, tenía un récord y me llamaban Pelusa. Por lo inquieto, lo desordenado que era. Me acuerdo del hermano Pancho que me disciplinaba con varillas, porque en ese tiempo daban varillas. Pero lo recuerdo con mucho cariño. Me encerraba en una pieza oscura donde se guardaba la tiza. Y bueno, yo era un alumno de puras maldades. ¿Alguna anécdota que se pueda contar de esa época?
¿Una travesura bien realizada de esos años? Mira, es una travesura que no sé, me da cosa contarla, pero la voy a contar. Me encerró una vez en la pieza con tiza. Y yo tenía ganas de hacer mis necesidades, entonces lo hice ahí adentro del barril de tiza. Y no dije nada. Entonces después salí ahí, entré a clase, porque eso era un rato que te tenía en la pieza oscura. Y después, que a cada rato se determinaba la tiza, el hermano Pancho, entonces el hermano Pancho fue a buscar la tiza y salió con las manos embarradas. Entonces esa historia se recuerdan todos mis compañeros de generación y yo nunca la voy a olvidar tampoco, porque de verdad era una historia que fue inolvidable. Pero con el paso del tiempo, decía yo que en el segundo Humanidades yo tendría unos 14 años, deserté de seguir estudiando. Mi padre insistió en que tenía que estudiar, yo era muy desordenado, ya la disciplina, yo no cumplía ninguna norma de disciplina en este querido colegio La Salle, y me expulsaron del colegio. Y entonces después entré al liceo de hombres, aquí en Temuco, y duré una semana. Y después me fui, estuve interno en el colegio Bautista, y duré un par de meses. Y después estuve en el Claret, una mañana. Y así, es decir, reiteradamente yo le demostraba a mi padre que no quería estudiar hasta que ya me aceptó de que no siguiera estudiando. De hecho, por lo que tenemos entendido, usted estuvo 6 meses como alma rebelde en diferentes colegios. En diferentes colegios. Entonces, de ahí me dediqué a trabajar, porque yo seguía el ejemplo de mi padre. Él no tuvo estudios, sino que hasta sexto básico. Y yo dije, ¿para qué quiero estudios si él ha tenido tanto éxito? Era un empresario exitoso y en ese tiempo no era político, no estaba en la política, pero era un empresario muy exitoso. ¿Y a qué se dedicó en esos años, senador? Yo me dediqué al comercio. Logré arrendar una camioneta con una comisión, entonces sacaba a consignación mercaderías en distintos lugares y iba a vender al sur y pasaba toda la semana vendiendo y volvía, pero me dediqué a la Bartola, era poco lo que juntaba y lo pasaba muy re bien. Pero fíjate que hubo un hecho que cambió mi vida, porque después de 3 años de haberme retirado, eso fue el 61, a fines del 61, me invitaron mis compañeros de curso a una celebración, no recuerdo si era el cierre del año o algo así, en el Hotel Frontera, y tuvimos una cena muy simpática, muy agradable, inolvidable para mí, pero me di cuenta de que el nivel de conocimiento, el nivel de cultura y de la conversación que teníamos, había un mundo de distancia entre lo que mis compañeros sabían y lo que yo sabía. Y entonces me avergoncé. Y al otro día le dije a mi padre, quiero volver a estudiar. Por supuesto que no me creyó. Bueno, cuento corto, me fui a estudiar a Santiago, hice 2 cursos en uno, y después entré a la Escuela de Aviación, terminé, en ese tiempo eran Humanidades, el tercero, cuarto y quinto, y sexto Humanidades, cuarto, quinto y sexto Humanidades, y en su alférez tomé la decisión entre qué es lo que ocurría después de mi carrera. Si a los 5 años de seguir en la Fuerza Aérea iba a ser capitán, o de retirarme de la Fuerza Aérea y entrar a la universidad y en 5 años iba a tener un título profesional. Me tomé la decisión de ir a buscar un título profesional. Y ahí usted ingresa a la Universidad de Chile, específicamente al sector de la economía, que como hemos entendido, a usted le apasiona el tema empresarial, de dedicarse a la compra y venta, a la distribución. Siempre me gustó la economía, riqueza. Siempre me gustaron las actividades empresariales, los emprendimientos, y de hecho tuve un emprendimiento con mi hermano Joaquín, inmediatamente después cuando termina el gobierno democrático, cuando inicia el gobierno militar, y estuve 2 años con mi hermano, nos levantábamos, leíamos el diario y quedábamos desocupados, porque no teníamos trabajo en ninguna parte, del sector público, en el sector privado. Yo tuve uno de los cargos más altos, siendo muy joven, en la Corporación de Fomento de la Producción. Fui secretario ejecutivo en ese tiempo todo el sector de cuero y calzado, y administraba y manejaba todo lo que tenía que ver con la industria de cuero y calzado en Chile y las importaciones de cuero. Finalmente, 2 años más tarde, en el 75, iniciamos un emprendimiento
de una distribuidora de cuanto hay, de todo. Comenzamos muy pequeños, pero hicimos una representación bastante exitosa desde Rancagua hasta Punta Arenas, con locales en varias ciudades de más al norte y más al sur, y nos fue muy bien en eso, y eso después lo culminamos en una cadena de supermercados que hoy día están destinados al arrendamiento de locales, pero nosotros fuimos derivando desde nuestro emprendimiento, desde la actividad empresarial, a retomar lo que mi padre había hecho, que también había sido ese mismo trayecto, había hecho ese mismo trayecto de la empresa a la política. Fue dos periodos diputados, los años 60 fue diputado, del 61 al 69 en la provincia de Cautín, y nosotros con mi hermano también seguimos la política. Él es diputado hoy día, yo soy senador. Claro, yo empecé un poquito antes que él en la actividad pública, pero en definitiva he logrado representar a la región de la Araucanía, estoy representando a la región de la Araucanía y estoy muy contento de ser oriundo de esta región. Senador, luego de haber escuchado todo esto, usted estudió, ya tenía el conocimiento universitario que es base para poder dedicarse a todo este tema, que les da también la posibilidad de poder crear ideas desde el conocimiento, y usted comienza a decirnos que se dedica a la política. Vemos que hay una inspiración bastante importante por parte de su padre y sobre todo se dedica en tiempos bastante álgidos donde existe una dictadura militar y usted participa de buena manera, se podría decir, a través de comisiones e ingresando a los partidos políticos creados durante ese tiempo. Ingresé a la Comisión de Derechos Humanos, fui parte de la directiva regional de la Comisión de Derechos Humanos, ingresé también en ese tiempo al Partido Radical y luego fui parte fundadora del Partido por la Democracia hasta el día de hoy. Participo en ese partido, milito en ese partido, no obstante, a pesar del desprestigio que hay en la política general, pero te digo, de verdad, yo no siento que ese desprestigio sea comunicado o sea transmitido desde la opinión pública o desde los ciudadanos hacia mí en cada una de las reuniones y participativas que tengo. De hecho, mi gestión parlamentaria es legislativa, pero también es de mucho territorio y permanentemente me estoy reuniendo con la ciudadanía y siento que tienen un gran respeto por lo que hago, me reciben con mucho calor humano, con mucho afecto, con mucho cariño, y de verdad la mayor parte de las iniciativas legislativas que han sido exitosas, que son muchas las que he tenido, han nacido producto de la conversación con los ciudadanos. Es que es algo muy importante y algo que se ha criticado en estos tiempos. Pero antes de tocar esos temas, quisiera volver a retomar el tema de que usted en el año 94 ingresa a la Cámara de Diputados y luego comienza con esta carrera bastante exitosa que lo mantiene desde esa fecha hasta esta actualidad en el Congreso Nacional. ¿Qué cree que ha sido la base del respeto y del apoyo que ha tenido de la gente de la Araucanía en votar por usted por todo este tiempo? Bueno, yo perdí y gané. Perdí mi primera elección en el año 89 y la perdí por menos de un 1% de los votos. Con el antiguo sistema binominal que era bastante complejo. Con el antiguo sistema binominal con los cuales yo me elegí siempre, hasta ahora. La última elección también fue binominal. Afortunadamente logramos ahora realizar un cambio bastante importante. Realizar un cambio porque hubieron 2 senadores que saltaron a la valla en esa materia y nos pusieron los votos para hacer esa reforma. Si no, todavía seguiríamos con el sistema binominal. Y creo que ese paso que ha dado Chile al cambio del sistema binominal, con todo el desprestigio de la política, creo que va a contribuir a mejorar la política porque vamos a tener una oportunidad en que los ciudadanos van a tener un abanico mucho más amplio de candidatos sobre los cuales elegir, la representación va a ser más proporcional, las minorías también van a poder ser representadas y yo creo que vamos a tener un Chile mucho más democrático y más respetuoso de los derechos de los ciudadanos. Bien. En este periodo también, usted, como autocrítica podríamos decirlo, ¿qué siente después de haber pasado todo este tiempo por movimientos álgicos, sobre todo en esta temporada que estamos viviendo cambios bastante importantes en lo que piensa la sociedad, que está siendo más participativa? ¿Cómo criticaría todo este proceso personalmente?
¿Se siente a gusto con lo que ha hecho? Mira, yo me siento muy satisfecho con lo que he hecho. Creo que si tuviera que volver a hacerlo, volvería a hacer lo mismo. Sin embargo, en términos generales, no solamente en Chile, sino que en el mundo, la sociedad y la ocurrencia de innovación va mucho más rápido que la ley, va mucho más rápido que la política, va mucho más rápido incluso que la imaginación. Y por tanto tenemos que diseñar la política y cambiar el modo de hacer política, no solamente participando más con la comunidad, sino que modernizando el modo de hacer política. Y eso significa incorporar las tecnologías, incorporar los modos en que se van a modificar las costumbres, los hábitos de las personas. Estamos ahora, yo soy miembro de la Comisión de Hacienda del Senado, estamos en este preciso instante discutiendo un proyecto de ley para reemplazar el dinero por una tarjeta de prepago, que en definitiva, mientras discutimos lo de la tarjeta de prepago, vamos a ver cómo la tecnología nos va a superar, porque en ese momento ya van a estar a través de los celulares pagando y no con la tarjeta plástica. Entonces creo que la política tiene que imaginarse un futuro con mucho más velocidad de cambio. Y eso hace que la ciudadanía se sienta descontenta porque las leyes no van al mismo tiempo de cómo avanza la realidad. Y tenemos que adecuar la legislación a la realidad más rápido de lo que va ocurriendo los cambios en el mundo. Ser senador o ser político requiere un gran peso. ¿Cómo fue el apoyo de su familia, de su esposa, de sus hijos y tal vez el de su padre? ¿Qué consejo le dio en esos tiempos cuando usted comenzó a dedicarse a esto? Porque es una responsabilidad muy grande. Es la voz de la Araucanía. Bueno, cuando yo le dije a mi padre que quería ser diputado, eso fue en los años 68, 69, me dijo que era una vida muy sacrificada, pero si yo me sentía realizado con ello, qué bueno que lo siguiera. Y yo me pegaba a él siempre y conversábamos mucho de política, aprendí mucho de él, pero creo que el costo que paga la familia es un costo alto. Uno es un poquito egoísta, a mí me gusta esto, pero hay que también tomar en cuenta el costo que significa no estar con la familia. La mayor parte del tiempo no estamos con nuestra familia y ellos lo sienten así. Entonces me echan de menos mis hijos. No participé en los mejores momentos cuando ellos comenzaban a hablar, a caminar, a leer, a contar. No estuve con ellos. Entonces, no es lo mismo un padre que se da el tiempo, que puede llegar a su casa a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, a regar el pasto, a compartir con sus hijos, que los que nos dedicamos al servicio público, que no tenemos oportunidad ni tiempo de agendar. Si hubieran más horas del día tuviéramos que hacer la agenda. Entonces, y estamos fuera de la casa. Ser senador significa una tremenda responsabilidad porque tienes que estar en Valparaíso, porque yo vivo aquí en Temuco, tienes que estar en Valparaíso, tienes que trasladarte a Santiago, hacer la gestión con los ministerios, tienes que cumplir con tu actividad legislativa y también tienes que cumplir con tu actividad territorial. Yo me bajé del avión el viernes pasado, me fui a Queule, donde se está sufriendo por estos días el varamiento de miles de toneladas de sardinas que tienen un desastre ecológico, un riesgo sanitario para la gente. Sanitario, económico, laboral, de todo. Entonces me fui allá, pero también tenía otra agenda que tuve que cubrir de la misma manera. Ahora estoy contigo en esta entrevista, luego me voy a otra entrevista y luego me voy a una reunión con pobladores que tienen interés de conocer un proyecto que es de mi autoría, junto al senador García, que tiene que ver con la regularización de títulos de dominio, pero regularización de la infraestructura de las viviendas, para que puedan postular también a otros subsidios que entrega el Ministerio de Vivienda. Pero en definitiva, yo siendo presidente de la Comisión de Vivienda tengo que preocuparme de ponerme una tabla, de estar al día en los proyectos, estudiar los proyectos que se van a ver en la Comisión de Hacienda, estudiar los temas que me plantean los ciudadanos. Recién hace poco vinieron
unos dirigentes de labranza plantearme que no pueden soportar más con el mal servicio que le entrega la sanitaria porque el agua no sale bien, porque hay olores, porque el alcantarillado no permite construir más población, en fin. Creo que ahí tenemos una limitante y tengo que hacerme cargo de eso y proponer cómo hacemos soluciones para ello. Y también vivir con el cargo de la familia, que eso es el gran tema. Y con el cargo de la familia. Entonces, cuando yo llego a la casa ya están todos durmiendo y cuando salgo todavía no despiertan. Entonces, eso tiene un alto costo para quienes nos dedicamos a la política y yo quiero decir de que si estoy en esto y me ha ido bien es porque me ha tolerado mi familia, mi esposa y mis hijos. Bueno, senador, agradecemos su confianza, agradecemos de haber abierto su vida porque entendemos que esta posición que usted tiene le hace tener una posición seria, pero siempre hay personas detrás de todo esto, así que muchas gracias por su confianza. Agradecemos que la cámara es todo suya para que puedan enviar un mensaje a la gente que nos está viendo en esta tarde. Ricardo, muchas gracias por la oportunidad que me das de comunicar un mensaje que hice en relación con lo que fue mi vida, lo que ha sido mi vida. Y la recomendación es que hay que estudiar, que hay que aprender, que uno no puede quedarse atrás. La vida tiene muchísimos desafíos, muchísimos más nos depara el futuro con una historia y un mundo que es muy cambiante y si uno no está al día en los conocimientos, se va quedando atrás. Por eso, amigas, amigos, estudien, lean, asegúrense de que están al día en la información y creo que eso les va a llevar a ser muy exitosos en todo lo que emprendan en la vida. Muchas gracias por esta oportunidad, Ricardo. Yo con esta entrevista me quedo de que nunca es tarde para lograr lo que uno quiere y tampoco hay que dejarse estar con los conocimientos y con todo lo que hay en este tiempo. Así es. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Y también agradecerle a las personas que nos están viendo esta tarde, recordarles que nos pueden encontrar a través de Facebook por Tec Televisión, también por Twitter, y recordarles que necesitamos de sus comentarios, gracias por todo el apoyo que nos dan a través de las redes sociales, y decirles que sigan con nosotros, hay más material que ver por este canal regional y cultural llamado Tec Televisión. Hasta siempre, que tengan buena tarde.